Muy bien, vamos a empezar. La semana pasada vimos algo muy especial que tiene que ver con el celo, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, que Yeshua HaMashiach pues también era celoso, y que tenemos nuestro Abba Yahweh, que es, ¿verdad? Y lo dice literalmente Elohim celoso. Literalmente, ¿verdad? Aprendimos del hebreo que es Asher Kana Elohim, porque fuiste celoso de tu Dios, y porque hizo algo bien significativo en el pueblo del Señor para quitar, ¿verdad?, el pecado, lo que venía como consecuencia del pecado y la desobediencia. Entonces vimos que era una palabra bien fuerte, ¿verdad?, pero que es bien necesario, que Él fue celoso. Fines fue celoso de lo que Dios había indicado, y por eso frenó la mortandad, por lo que Él hizo. Y vimos que hubo una bendición bien grande. Dice: Fines ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo, dice Adonai, dice Dios, a los hijos de Israel. Aquí hay algo bien importante que a mí bueno, ya no voy a decir bien importante porque luego me regañan. Muy relevante, ¿sí? Muy relevante, porque está hablando del celo de parte de Elohim, y vimos en las escrituras que Él es un Elohim celoso. Entonces, viendo todo esto, nosotros podemos entender que cuando la palabra del Eterno está siendo soltada, que es no es palabra de hombre, es palabra de Elohim, es palabra de Dios, nosotros como su pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Primeramente, ¿qué se tiene que hacer? Escuchar. Poner atención. Ahora sí que hacer Shema. Yo no puedo obedecer sin poner antes atención a la instrucción que se me está dando. Entre los niños esto es muy común, pero ahorita aquí no hay ningún niño. Bueno, hay uno muy pequeño, ¿verdad? Es un bebé. Pero entre nosotros aquí ya no hay niños, ¿sí? No hay niños. Entre los niños es común que les das una orden y empiezan y hacen otra cosa, o les dices tres cosas y hacen una, ¿sí? Entonces hay que volverles a repetir y tener paciencia. Pero entre nosotros es muy importante que pongamos atención. Amén. Tener celo por las cosas del Eterno, porque la palabra que se está enseñando, quien sea quien la imparta, la palabra es para edificación del pueblo, para que nosotros, ¿verdad?, instruidos en la palabra del Eterno, podamos poner por obra. Y si no ponemos atención, vamos a hacerlo mal, no de acuerdo a cómo el Eterno quiere. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es muy importante. Hoy nos toca esta porción de lectura, ¿verdad? Ya se vio ahorita en el tiempo de la lectura y la explicación de la parashá, pero creo que vamos a ver algo muy importante, muy relevante, que es algo esencial en nosotros como congregación. Para nosotros, ¿verdad?, ya hemos visto mucha enseñanza acerca de esto, pero me interesa mucho reafirmar el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, acerca de esto. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Esta enseñanza fue fundamento de lo que vimos ayer viernes con los jóvenes. Dije, ¿sabes qué? Tenemos que verla con la congregación. Es muy importante. Es sumamente relevante que nosotros podamos entender por qué es que nosotros estamos obedeciendo Torah. Así es la pregunta. ¿Por qué nosotros estamos obedeciendo la Torah? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a eso? ¿Sí? Lo vamos a reafirmar, ¿ok? Espero que así sea. Cuando vemos la palabra en Juan 8:31 al 32, dice así: Entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen ¿en qué? Verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos completamente queriendo encontrarnos con la verdad. Y hemos hecho, ahora sí que como ves la parashá,
un voto, y que Dios, que el Eterno nos ayude, de que nosotros vamos a ir en pro de la verdad. Y aun si nos equivocamos, hemos orado y le pedimos al Eterno que nos dé mansedumbre y humildad, ¿sí? Para poder reconocer cuando no estamos haciendo lo correcto. En cuanto a la enseñanza, nosotros como somos humanos podemos equivocarnos. Y es de hombres y de muy hombres reconocer y poder volver atrás. No tenemos la verdad absoluta. Sí estamos conscientes de eso. Porque hay quien cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y no es así. Porque descubrimos alguna cosa que por misericordia el Eterno nos revela, ya nos creemos así como que la gran cosa, ¿no? Sí. Y en realidad es que apenas estamos empezando en un camino que es de toda la vida para nosotros descubrir, ¿verdad? Ahora sí que los misterios, las verdades, la santa palabra del Eterno, ¿sí? Entonces vamos en ese camino. Yo le doy muchas gracias al Eterno por eso. Y yo le pido al Señor, así con todo mi corazón, yo le pido que no nos permita que nos vayamos ni izquierda ni derecha, pero que permanezcamos en camino de santidad, en ese camino Kadosh, en ese camino apartado. Y ahí, por más torpes que seamos, el Señor no va a permitir que nos desviemos, ¿sí? Pero el vivir en la santidad que el Señor está esperando conlleva que nosotros seamos humildes, seamos mansos delante de Él. Entonces esto es muy importante, que nosotros lo podamos empezar a vivir. Entonces, el hacer Shema, ¿verdad? Escuchar, poner atención, ¿sí? Es un principio que nosotros tenemos que abrazar. No, perdón, no se puede bloquear la entrada, ¿sí? No se debe bloquear la entrada, perdón. Ok, ¿sí? Ok, esto es un principio que nosotros tenemos que abrazar. Así es el asunto. Y que Dios nos ayude para que sea así. Vamos a continuar. Lo que sí vemos en la palabra dice que la verdad que nosotros queremos vivir nos da libertad. Y en la misma palabra nos enseña cómo es que la verdad nos va a santificar. Normalmente, ¿verdad? Todo el que viene de un contexto cristiano sabe que así como lo dice en Juan 14:6, ¿quién sabe Juan 14:6? Así es, amén, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en 17 dice esto: estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. En el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Puse al principio para que entendamos que la oración se está haciendo al Padre, ¿sí? El Mesías hablando con su Padre, ¿verdad? Y está haciendo una intercesión y nos está dando una lección bien importante en este capítulo. Pero en el 17 dice así, ¿lo leemos juntos? Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? De nuestro Abba, ¿verdad? Del Padre, ¿ok? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y el principio de que la congregación de los santos, el pueblo del Eterno, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a ver. Pero aquí es bien importante que identifiquemos que es lo que nos santifica según la oración del Mesías para con sus discípulos es la palabra del Padre. Vamos a verlo poco a poco. Desde el momento que yo acepto, como así lo hemos aprendido, ¿verdad? Es que acepté al Señor. Bueno, pues yo no sé si Él me tomó, yo lo acepté. La cosa es que sé que pasó ese milagro, ¿verdad? A través de Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Y que ahora somos nueva criatura. Amén. Desde ese momento que somos injertados en el pueblo del Eterno, ya somos santos. Pero yo no estoy hablando de eso. Como santos empezamos en un proceso ¿de qué? Santificación.
Y los que tenemos algunos añitos en esto nos damos cuenta que no somos lo mismo lo que pasó hace 20 o 30 años que ahora. Y se supone que debimos ir creciendo en estas décadas, ¿verdad? De menos a más santidad. Y nos deberíamos de estar pareciendo más a nuestro Mesías. ¿Sí o no? Y si no ha sido así, es porque algo no anda bien. Y créanme, que el plan de Dios, su palabra, su obra, no es la que se equivoca. Si algo no anda bien, es con nosotros. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Aún, ¿verdad? Cuando vemos en el capítulo 16 de Juan, también habla acerca de que nos va a enviar el Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Toda verdad. Vamos a ver. Vemos en Isaías, ¿verdad? Estos son principios, así que para nuestra vida, que no puede cambiar. Dice en Isaías 48: séquese la hierba y marchítese la flor. En el contexto, ¿qué representa la hierba y la flor? El hombre, la humanidad, los pueblos, las generaciones, ¿sí? Séquese la hierba, marchítese la flor. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. No creo que haya mucho que explicar, ¿no? ¿Sí? Sigamos. 5:10 al 11, 55:10 al 11, dice así: como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, ¿lo leemos juntos? Lo que yo quiero, y cumplirá aquello por lo cual la envié. Y la palabra que no va a volver vacía y que va a cumplir lo que el Eterno quiere, acabamos de leer que es eterna, no va a pasar. ¿Ok? Entonces lo que está escrito, ahí sí tenemos que decir es amén. Ahí sí se va a cumplir. ¿Sí? Ok, sigamos. Perdón. Cuando nosotros vemos Mateo 5:18, ¿verdad? Que claro está el 17 y el 19 antes y después, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. Pero aquí en el 18 dice algo muy especial, porque está hablando el Mesías y dice: porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod, ni una tilde de la Torah dejará de ser hasta que todo se cumpla. Son palabras del Mesías, y ahorita vamos a ver algo muy especial, porque él lo está declarando, también lo dice en Lucas, y dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y ya aprendimos a ver lo que es una tilde. En las letras hebreas, pues ahí el gareguleo, lo que une con las otras letras, esas cositas que están ahí, ¿verdad? Eso es una tilde. ¿Qué está diciendo? Que hasta el más mínimo trazo de los profetas y la ley, primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se dejen de cumplir. Y esto es bien importante, hasta el más mínimo trazo. Dice, no digo aún la yod, que es la letra más pequeña, sino que hasta el último trazo, el más pequeño, se ha de cumplir. Fíjense qué palabras tan poderosas, ¿sí? Y lo dice de esa manera. Vemos que el mismo Señor, vamos a quitar eso, está bien. En esta, ¿verdad? Mateo 24, 35, Marcos 13, 31, dice esta declaración: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Otra vez, él mismo está confesando, nuestro Mesías, nuestro Salvador está confesando, de los profetas y la ley, ni una tilde, ni una yod, absolutamente nada de los profetas y la ley han de pasar. Primero se acaba el cielo y la tierra, ¿sí? Y él está confesando y está diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero mis palabras no pasarán. Él ya declaró, los profetas y la Torah no van a pasar. Mis palabras no van a pasar. Ya lo estoy declarando y afirmando. Así es. Así es. ¿Ok?
Entonces, como nosotros vemos que aún hay cielo y aún tierra, nosotros sabemos perfectamente que la Torah, los profetas y todo lo que le declaró nuestro Mesías no ha pasado. Amén. No va a haber plan B. No hay as de la manga para cambiar las cosas. No existe eso en la Biblia. ¿Sí? Entonces ahí, si nosotros estamos convencidos hasta este momento, así, aquí, nosotros tenemos que entender que las cosas que no están resueltas en nuestra mente en cuanto a la palabra van a requerir estudio, revelación del Espíritu. Va a requerir que yo me ponga a orar para que el Señor me muestre lo que no entiendo, porque yo no voy a poder mover lo que ya está establecido y que es para siempre. Entonces el problema no va a ser ni las cartas de Pablo, ni las de Pedro, ni las del Evangelio, ni el Apocalipsis, ni ninguna cosa que esté escrita. Ese no va a ser el problema. El problema voy a ser... Hoy nadie, todos están bien. ¿El problema dónde está? En mí. Amén. El problema está en mí, porque no tengo la revelación suficiente, no me he puesto a estudiar lo suficiente. Tal vez falto mucho a la congregación y me salto 5 prédicas, va una enseñanza en serie y de repente pues salen todas las dudas. Ay, ¿por qué esto y por qué el otro? Eso ya lo explicamos. Y aquello también ya lo explicamos. Y aquello pues también. ¿Verdad? Entonces por eso nosotros tenemos que ser muy constantes, ¿sí? Disciplinados. Amén. Muy bien. Entonces, está bien claro, hasta aquí es necesario que todos estemos de acuerdo. ¿Verdad? Que no haya dudas en esto. ¿Por qué? Miren, ¿por qué tanto énfasis en esto? Si yo no he llegado en mi mente y en mi corazón todavía a creer que esto es verdad, yo voy a empezar a construir sobre algo que todavía tengo duda. Yo necesito establecer los principios que la palabra santa del Eterno nos está enseñando para yo ir construyendo ahí. Y si sale en la construcción, ¿verdad? Estoy haciéndolo con ladrillo, de repente sale algo que parece bloque o tabique o adobe y lo quiero insertar a la fuerza, no se puede, porque yo tengo que construir de acuerdo a lo que ya se me dio. Espérame, pero esto a mí no me cuadra. No, pues deséchalo. No lo quiero desechar porque es muy bonito. Está muy bien, o sea, me gustó mucho. Bueno, independientemente de que si te gustó o no, lo vas a tener que dejar por un lado porque no embona, no armoniza con lo que ya está establecido, con lo que ya es un cimiento que no se va a mover porque es eterno, como acabamos de leer. ¿Sí me estás a entender? Entonces, sobre eso yo tengo que construir, ¿sí? Así es el asunto, ¿verdad? Muy bien, espero que el ejemplo haya sido significativo, entendido. Muy bien, sigamos. Si no, ahí está, que es palabra del Eterno también. Dice, no piensen, el 17 de este mismo Mateo 5, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino ¿a qué? A cumplirla. Yo no vine sino a Hacerla refleja. plero, del griego. Vámonos a irnos a la raíz. Plero. Yo no vine sino a plero. ¿Qué es eso de plero? Dice, literalmente se debería haber traducido: yo no he venido a abolir sino a hacer repleta, completar, plero, que desafortunadamente se tradujo, no en todas las Biblias, pero en muchas, como cumplir, y se ha interpretado de una manera pésima, por desgracia, porque de ahí se sacan cosas fuera de contexto para ahora sí que concluir que ya fue cumplida por el Mesías y que nosotros ya no tenemos responsabilidad, ¿verdad? Cosa que es más falso que un billete de $3, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí hay que poner mucha atención. Dice, sino hacer repleta.
Y en el 19, por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así le enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a definir durante toda nuestra vida, delante del Eterno, qué es grande y qué es pequeño. Porque si por los pequeños, ¿sí?, que no cumples ni enseñas, vas a ser considerado pequeño en el reino de los cielos, ¿qué será de los grandes? ¿Sí se entiende? Ahora, yo no veo que aquí hable de salvación, habla de estatus, habla de quién está al frente y quién está atrás, ¿sí? Si entendemos lo maravilloso que es nuestro Señor, yo creo que todos queremos estar muy cerca de Él. Amén. Amén. Y todo el mundo se cree la novia. Y yo soy la novia, y yo soy la niña de sus ojos, y yo soy lo máximo, ¿sí? Sin embargo, la palabra del Eterno, más allá de nuestras emociones o lo que creamos, establece la palabra de verdad quiénes son los grandes en el reino del cielo y quiénes no son los grandes en el reino de los cielos, ¿sí? Yo no me quiero creer que soy grande en el reino de los cielos. Yo quiero que cuando yo muera, ¿sí?, más allá de creer, eso sea una realidad. ¿Sí me explico? Esa sí es una ambición legítima. Todos deberíamos de ambicionar ser grande en el reino de los cielos. Y no, ¿verdad?, desechar la enseñanza, decir, bueno, pues ahí, lo importante es entrar. No, pues espérame, ¿de qué estamos hablando? Delante del Señor, ¿cómo vamos a admitir ser totalmente mediocres, no? Tú ambicionas más, quieres estar más cerca, quieres agradarle más, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sería lo normal, porque vas creciendo, vas madurando y no quieres ser del montón, quieres ser verdaderamente, ahora sí que, de los íntimos. Yo no sé, ¿verdad?, si se han imaginado, pero pues tal vez algunos piensen, es que yo hubiera querido ser, si fuera de los 12, hubiera querido ser como pues, Tomás. Pues no, o sea, normalmente pues yo quisiera haber sido como Pedro o Juan, ¿verdad? ¿Sí? Estaban cerca, ¿sí? Yo no quiero ser de la tribu de Dan, yo quisiera ser de la tribu de Leví o de Judá. ¿Sí me explico? Entonces, se ambiciona de esa manera y es correcto, ¿sí? Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, ¿sí? Y quiero agradar a mi Dios. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? No tiene que ver con orgullo, soberbia, no. Es porque anhelamos tanto estar en su presencia, ¿verdad? Eso es lo que más queremos. Muy bien. Entonces, aquí vemos que tiene que ver con ser repleto. La Torah y los profetas y el Mesías hacen repleto, ¿verdad? Hacen repleto, hacen completo lo que el Señor nos quería dar. Ahí se cumple eso. Y dentro de toda la profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis, faltan cosas por cumplirse. Vamos a ver, sigamos. Cuando vemos en 1 de Pedro 2:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por la obediencia a qué? La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. La palabra. ¿Qué más es la verdad? Torah. El Mesías es verdad, ¿verdad? Su palabra es verdad. El Espíritu nos lleva a toda verdad. Nosotros somos baluarte, ¿verdad? Perdón, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Muy bien. Vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente aquí? Vamos a verlo, a leerlo con mucho cuidado. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. No se corrompe, es eterna. Vamos a ver. Por la palabra, ¿lo leemos juntos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, aleluya. ¿Sí? Bien firmes, no va a haber confusión ahí, estamos bien parados en algo que no va a cambiar. ¿Sí? 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, se marchita.
25. Mas la palabra de Yahweh, y aquí no se equivocaron, es correcto, ¿sí? Si no me acuerdo, lo borré tal vez, ¿verdad? En la pechita lo dice literalmente así. Mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Permanece para siempre. No va a haber cambio. No hay cambio ni sombra de variación. Muy bien. Entonces aquí algo muy importante, ¿verdad? Y dice, en tu boca y en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Vamos a ver. En Deuteronomio 39 dice así: y Yahweh tu Dios te hará abundar en toda obra de tu mano. Fíjense qué hermosa promesa, ¿eh? Es unas promesas bien bonitas. Dice, y Yahweh tu Dios, tu Elohim, te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra, para bien tuyo. Te va a bendecir. Porque Yahweh volverá a deleitarse en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Y todos decimos, Amén. amén. Es una promesa de parte del Eterno. Pero fíjense. Y dice así. 10. ¿Por qué? Vamos a leerlo juntos. Porque habrás obedecido a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el rollo de esta ley, porque te habrá vuelto a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, aleluya. ¿Sí? 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Entonces, ¿es difícil obedecer a la palabra de Dios? Pues aquí dice que no. O sea, no te están pidiendo acá las perlas de la Virgen y mi tierra, o sea, una piedra allá de Marte. No, es algo que ahí está, lo podemos comprender y poner por obra. Amén. Y dice, no está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ay, mira cuánto tengo que nadar para poder lograrlo. No, no es así. ¿Ok? ¿Quién pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? ¿Sí? Entonces está diciendo, no es difícil. Sigamos. Y vean dónde está, 30:14. Sino que, lo leemos juntos, sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En tu boca y en tu corazón. He aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando, ahí sí, por favor, todos despierten y pongan atención, ¿sí? Es Deuteronomio 30, ¿sí? Y dice, lo leemos juntos, hoy te mando que ames a Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques. ¿Sí? Entonces, el amar al Eterno, el amar a Dios, desde Deuteronomio claramente está escrito, tiene que ver con obedecer ¿qué? Su Torah. Amo a Dios porque obedezco su Torah y armoniza perfectamente con todo lo que dicen los apóstoles. ¿Sí? No hay confusión, no hay nada, está perfectamente claro. ¿Ok? Entonces, el medio por el cual yo amo a Dios, al Eterno, es su Torah, que no está lejos, ni al otro lado del mar, ni en los cielos. Está en mi boca y está en mi corazón para ponerla por obra. Y amarle y verdaderamente estar en agradecimiento por todo lo mucho que ha hecho por mí. ¿Amén? Amén. Muy bien, sigamos. En el Salmo 119 dice así, fíjense qué tremendo, Tiempo es de actuar, oh Yahweh,
Fíjense, porque han invalidado tu Torah. En el momento que alguien se atreva a invalidar la Torah, ¿es tiempo de qué? De actuar. Están atentando contra nuestro eterno Dios, contra nuestro Salvador. Fíjense qué tremendo. Y ahí viene el celo del pueblo del Eterno. Nadie quiera abolir la Torah del Padre. Y estoy en el mismo espíritu de Yeshua HaMashiach, para que se entienda nada más, de Jesucristo, en el mismo espíritu del Cristo, del verdadero Mesías de Yeshua, estoy hablando. ¿Sí? Porque Él no vino a abolir. Él no vino a abolir. ¿Sí? Ni a invalidar. Porque han invalidado tu Torah. Es tiempo de actuar. Fíjense la gravedad del asunto. ¿Sí? Qué tremendo. Y la pasión, ¿verdad?, del que escribe el Salmo. Por eso amo tus mandamientos más que el oro más puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí toda senda de mentira. Porque tu palabra es verdad. Aleluya. ¿Sí se entiende? Entonces aquí hay algo bien tremendo. Porque yo no puedo admitir que la Torah del Eterno, su palabra eterna, hayan querido invalidarla. Mi Salvador, que murió en el madero, dice exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Yo no vine a abolir. Y primero pasa el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplir hasta el mínimo trazo en la Torah. Bien claro está. Entonces ahí es algo que nosotros tenemos que, hay que despertar. Esto es muy importante. No es una cosa así nada más. Es algo muy importante. Y que ahora sí que, como se dice acá, ahora sí que se nos están comiendo el lonche. Nos están robando y no nos damos cuenta. ¿Sí? Te están saqueando la bolsa y la cartera y estás así como si nada. Y la palabra del Eterno es bien clara. Eso no va a suceder jamás. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta fórmula que estamos viendo? Que se tiene que despertar el pueblo y levantarse con celo por las cosas del Eterno. Ese es el asunto, ¿sí? Con celo por las cosas del Eterno, ¿sí? Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Veamos. Vamos a seguir. Fíjense, después de haber leído eso y ver cómo la Torah nos está hablando de que nosotros tenemos que amarle a Él en cumplimiento de su instrucción, 1 Juan 5:3 dice así: pues este es el amor a Dios. ¿Y qué dice? Juntos, por favor. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son bravos. ¿Qué acabamos de leer en la Torah? Que sus mandamientos, ¿qué son? No son difíciles. ¿Y Juan qué dice? Sus mandamientos no son gravosos. ¿Pero qué nos dicen afuera? Ah, no, es carga, es legalismo, es religiosidad. ¿Sí? No, es maldición. No, espérate, es por gracia. Y te quedas, que tiene que ver en el asunto, ¿verdad? Pero bueno, es por gracia. Pero ¿quién está hablando de justificación? ¿Quién está hablando de salvación? ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a escuchar con inteligencia también, ¿sí? Porque si se está hablando necedad, hay que actuar con amor y con sabiduría en el conocimiento de lo que sí dice la palabra de Dios, ¿sí? Y no dejarnos llevar por corrientes, ¿sí? Bien importante. Entonces, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vemos, ¿verdad? En Marcos 12:29 dice así: Yeshua, Jesús, le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos decimos amén. Ayúdanos. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿sí?
Cuando nosotros vemos la referencia en Mateo, dice exactamente lo mismo, pero aquí lo dice Israel. Y después de eso, en el 40, dice esto que es muy especial. De estos dos mandamientos penden, que en griego es, a ver quién lo pronuncia bien, Cremanumi, toda la ley y los profetas. ¿Sí? Yo tengo dos pilares, ¿sí? Dos fundamentos, lo voy a poner: el amarle a Él con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Y dice que de estos dos pilares penden, se cuelgan. Aquí la palabra está en griego, quiere decir colgar, así literalmente. Se cuelgan toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo el amor, como dice el Padre, como dice la palabra, ¿verdad? No amo al Eterno, ¿verdad? Con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo, no tengo la capacidad de poder obedecer lo demás. Porque la obediencia a la palabra del Eterno tiene que ver con amor, como lo acabamos de leer. Y así voy a comprobar que me amas si cumples, si haces todos mis mandamientos, y no son difíciles. Si me amas, vas a obedecer mi palabra, ¿sí? Entonces, como yo amo al Señor con todo mi ser, mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo, me es posible, ¿verdad?, que ese mandamiento de no robar, dejarlo de hacer, y va a colgar de estos fundamentos. Ese mandamiento de no adulterar, Señor, porque me amo y me amas y me has perdonado, yo cuelgo esto y no adultero, y no chismeo, ¿sí? Y no codicio, ¿sí? Y puedo honrar a mis padres, y puedo guardar el Shabbat, y puedo sacar la idolatría de mi casa, y no voy a usar el nombre del Eterno en vano, porque estoy en el fundamento del amor. Y el Señor está esperando que yo en ese fundamento de amarle a Él con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí?, yo empiece a amarle a Él cumpliendo su palabra, respetando su Torah. Aquí algo bien importante, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo esto, que la obediencia al mandamiento tiene que ver con el amor, yo tengo que verdaderamente haber pasado por la experiencia en el Mesías. Si yo no estoy en la experiencia en el Mesías y no veo, ¿verdad?, no pongo mis ojos en Él, en el sacrificio tan grande que Él hizo, yo no he experimentado el tan grande amor de parte del Padre, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo, para poder obedecer, tengo que recibir ese amor para devolverle el amor, que aquí es obediencia. No hay amor, no hay experiencia en el Mesías, ¿verdad? No hay conocimiento, no hay obediencia. Vamos a seguir nosotros siendo guiados por nuestro perverso corazón. No, es que mi corazón sí es bueno. Bueno, la palabra de Dios no dice eso. Vamos a ver, lo leemos todos juntos, ¿sí? Y no cierren los ojos porque, mira, está feo el asunto. ¿Ok? Muy bien. Jeremías 17:9. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y por cierto, Satanás lo sabe muy bien. ¿Sí se entiende? Satanás lo sabe muy bien eso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras, ¿sí? Entonces, no puedo dejarlo a, es que yo sentí, es que se siente bonito, es que no lo puedo dejar ahí. Si yo verdaderamente quiero caminar en el amor bíblico, tengo que seguir los pasos de mi Señor, de mi Mesías, de mi Salvador, y entender que Él tenía un amor tan tremendo, la relación con el Padre impresionante, ¿sí? Porque nos demostró su amor por Él, por su obediencia perfecta, por su obediencia completa, ¿sí? De esa manera. Entonces nosotros decimos, ¿cuántos amamos a Dios?
Dos acá, 3, 4, muy bien, ¿verdad? Por esas 5 manos, ¿verdad? Pero todos decimos, ¿verdad?, que amamos a Dios, ¿sí o no? Y aquí es el asunto. Si amamos a Dios, tenemos que obedecerlo, pero es a su manera, no es a mi manera. Es que siento bonito y lo hago con toda buena intención. Dios conoce mi corazón, sí, precisamente por eso, porque conoce tu corazón. No se trata de que si sentiste bonito tuviste buena intención, se trata de que en obediencia y con mansedumbre y humildad nosotros conozcamos qué es lo que dice la palabra, que no es difícil para cumplirla, ¿sí? Veamos, vamos a seguir. Dice en Jeremías 31, fíjense la importancia de esto, porque proféticamente, y esto también lo habla Pedro, ¿sí? Proféticamente, aquí se está hablando desde Jeremías 31 hasta el 37, no lo voy a leer todo, ¿sí? Pero para que lo tengan ahí, dice así: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Que por cierto, aquí lo dice bien claro con quién es el pacto, desde el principio. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? Y ahí está bien claro de que la casa de Israel es una cosa y la casa de Judá es otra, ¿verdad? En su momento y por el poder tremendo del Eterno las va a hacer. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ejat. Y esa es la palabra que se usa. Las va a hacer Ejat. Muy bien. Y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí él está hablando como a las dos. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré, literalmente dice, mi Torah. ¿En dónde? En su mente, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Que su pueblo, en mansedumbre y en humildad, empiecen a caminar en esta dirección. En esta dirección. ¿A dónde nos está apuntando? Así, a esa dirección. Someter mi mente y mi corazón a la Torah del Padre, exactamente como lo hizo nuestro Mesías Salvador, que viene pronto. Amén. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí hay algo muy importante, muy importante, muy relevante, porque se tiene que entender hacia dónde vamos en Cristo, en el Mesías. Se tiene que entender el sacrificio del Mesías. ¿Para qué fue? Es que ya soy salvo y ya. No, va a ser transformada tu mente, y en tu mente va a ser injertada su Torah del Padre y en tu corazón, y de esa manera ya no vas a pecar. Ya no va a haber pecado cuando Él venga en su pueblo, porque va a estar en su mente y en su corazón. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Por qué es Torah? Aquí hay algo que es importante que lo tengamos como herramienta, ¿verdad? Que lo tengamos como herramienta. ¿Qué quiere decir Torah? ¿Sí? De hecho, no quiere decir ley. De hecho, no quiere decir ley. En la Torah hay leyes. En la Torah hay leyes. Pero Torah no quiere decir ley. Vamos a ver. Del diccionario Vine, que es un diccionario cristiano bautista, si no me equivoco, ¿sí? Torah, dirección, instrucción, ¿y qué dice? Orientación. Y si algo adolece el pueblo, es que no estamos muy bien orientados. Necesitamos la brújula. Entonces la Torah es nuestra brújula, ¿sí? Y que actúa juntamente en el poder del Espíritu. Por cierto, se deriva de Yará. Aquí me da mucho la atención por la derivación. Si lo analizamos como el antecedente del verbo Yará, se hace evidente que Torah es mucho más que ley o que una serie de reglas. ¿Por qué tenemos en la mente que es ley? Porque desgraciadamente las miles de veces que se traduce Torah, se pone ley. Y Torah en sí mismo, esa palabra, no tiene traducción exacta. Torah es Torah. Para entender qué es Torah, hay que estudiar la Torah, ¿sí? Donde sí hay leyes, regulaciones, historias, etc. Muy bien, sigamos. Torah no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario. El medio por el que se puede alcanzar objetivos. En su sentido más puro, Torah se le dio a Israel, y mucha atención aquí, en el sentido más puro, Torah se le dio a Israel para permitir
que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciere como tal. Sin Torah no hay pueblo especial de Dios. ¿Sí se entiende? Pero es que yo sí creo. No, espérame. Vamos a ver para dónde nos lleva todo esto. Sigamos. Se podría decir que guardar la Torah, Israel, ¿qué? Se resguarda, se protege. No es difícil mi Torah y te la doy. Si me guardas, te voy a hacer el bien y vivirás. Si guardas mi instrucción. Pero si no, te estás saliendo de mi cobertura, de mi protección, y estás a expensas de lo que pueda pasar. Es más, te voy a disciplinar. ¿Ok? Sigamos. Ahora, cuando dice yará, tiene que ver con un verbo que tiene que ver con dar al blanco, tirarle, yará, propiamente fluir en agua, llover, transitivamente colocar, lanzar, como si fuera una flecha, apuntar, destacar, etcétera. ¿Sí? Cuando se habla de tirar o señalar, se habla cuando se está dando la instrucción, y se está dando la instrucción del Eterno, y se está tirando como flecha, y cae en el corazón, en la mente del hombre. Porque la instrucción del Eterno, porque su palabra es viva y eficaz, es lanzada al que está escuchando. ¿Sí? Torah tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Ahora, cuando nosotros vemos qué es pecado, y esto es una cosa muy relevante porque tiene que ver del griego, ahorita vimos hebreo, ¿sí? Pecado es, literalmente, ¿qué quiere decir? Errar en el blanco. ¿Y Torah qué quiere decir? Dar en el blanco. No, Marcos, estás estirando mucho el asunto. No, así es. Desde el idioma, ¿verdad? Lingüísticamente, con los idiomas, en las traducciones podemos llegar a esta conclusión. Y con la palabra también. Porque dice bien claramente, 1 de Juan 3:4. Hay que leerlo juntos, por favor, y bien fuerte. 1, 2, 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí en este vocablo me llama mucho la atención, ¿sí? Cuando se dice infracción de la ley, dice porque el pecado es anomía, del griego. Muchos ya saben de dónde viene, ¿no? Aquí también se utiliza el mismo término, anomía. Pecado es anomía, pecado es sin ley. Infracción de la ley, eso es pecado. ¿Sí? Infracción de la Torah, eso es pecado. No hay Torah, hay pecado. Vienes a nacer de nuevo, y el nacimiento de nuevo, la obra del Espíritu hace que se injerte en tu mente y en tu corazón esta Torah. Y así ya no vas a pecar. Así como el hombre que medita en la Torah de día y de noche y todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera. En Isaías 53:5, yo no sé por qué se me quitó el dibujito. A ver. Eran dos. Paciencia. Ahí están ahí. Muy bien. Ahí vamos. Ándale, ahí está así. Muy bien. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Si nosotros nos vamos, ¿verdad? Desde el principio, nosotros sabemos que haber violado la instrucción del Eterno, eso dio, ¿verdad?, como consecuencia el pecado y se engendró la muerte. Desde el principio ha sido así, es el mismo principio. Y dice, cuando nosotros vemos Isaías 53:11, dice: gracias a la aflicción de su alma veré la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los, ¿qué dice? Pecados de ellos. ¿Qué es pecado? Eso estaba profetizado. La violación al mandamiento del Padre es pecado, y el Mesías vino a corregir eso.
en nuestras vidas, ¿sí? Y aquí es bien importante entender, corregir eso en nuestras vidas para seguir pecando, no, de ninguna manera. Y ahora, como ya sé lo que es pecado, ¿sí? Como ya sé lo que es pecado, ya entiendo en dónde tengo que ir a buscar para aprender. Y que el Espíritu me lleve a vivir no bajo la maldición de la ley, ¿sí? Sino en la abundancia que nos da el Eterno por la obediencia a su instrucción. Amén. Sigamos. Y dice también en Isaías, ¿verdad? Ah, perdón, aquí miren. A ver el otro. Ahí está. En Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Rebeliones, la palabra es pechá. Defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, transgresión. ¿Ok? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, ¿qué dice? Fuimos nosotros sanados. Cuando dice aquí pecado, por nuestros pecados, pecado es abón. A ver, mujeres, ¿pecado qué es? Abón. ¿Ok? Así es. Del griego es abón. Y abón quiere decir perversidad, castigar, falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado. Él vino, nuestro Mesías, para que nosotros seamos salvos de todo el castigo que se merece todo el que hace infracción de la ley, la Torah. ¿Sí se entiende ahora? Está claro, ¿verdad? Entonces, yo tengo que comprender por qué el Mesías murió en ese madero, por qué derramó su vida ahí. Tengo que entenderlo muy bien y ampliar el conocimiento que he tenido a través de tantos años de la gran historia de amor, ¿verdad? Del Mesías crucificado que me salvó aún siendo yo malo. Pero ya ahora puedo definir qué es malo, qué es el pecado, ¿sí? ¿Cómo es que Él entregó su vida para honrar la palabra del Padre? ¿Y cómo es que yo, siguiendo sus pisadas, andando como Él anduvo, yo tengo que honrarlo de la misma manera, ¿verdad? Cumpliendo lo que dice la palabra del Padre. ¿Amén? Vamos a seguir. En 1 Pedro 2:24 dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Y yo lo puedo poner así, sin temor a equivocarme. Él mismo llevó nuestras transgresiones a la Torá en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a las transgresiones de la Torá, a los pecados, ¿sí?, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados, porque eras como ovejas descarriadas, mas ahora fuiste devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Y ya puedo leerlo así, porque ya entiendo lo que es pecado. Ya no es ambiguo. Ya no es, ay, pues lo malo. ¿Y qué es lo malo? Bueno, y en este mundo tan cambiante, pues lo malo mañana va a ser bueno, ¿sí? Pero la palabra del Eterno es para siempre. Y a lo malo le van a llamar bueno, y a lo bueno malo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso es tan importante que entre a nuestra mente y a nuestro corazón que la palabra del Eterno no cambia. No cambia. Las cámaras de nuestros gobernantes van a votar para que las leyes sean en contra de la palabra del Eterno. Y le van a llamar a lo que dice la palabra del Eterno que es malo, lo van a llamar bueno. Y a lo bueno le van a llamar malo. Pero la palabra del Eterno no va a cambiar, va a seguir firme, ¿sí? Aún las cosas a nuestro alrededor estén cambiando. Y cuando nosotros vemos que se transgrede la ley del Eterno, la Torá del Eterno, eso se llama pecado. Y por esos pecados es que nuestro Mesías derramó su sangre en ese madero. Así es el asunto, ¿sí? No voy a profundizar en esto para irnos temprano ahora. Señor, Señor, dice en Mateo 7, ¿no? Y no profetizamos en tu nombre, hicimos tantos milagros. Aquí lo impresionante es que en el 23, ¿sí? En el 23 dice bien claro, pero así lo voy a leer, 22.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de anomía. Lo mismo que se traduce en 1 de Juan 3 y 4, anomía. Apártense de mí, infractores de la Torah. Eso es lo que está diciendo. Pero es que hice muchos milagros y hablaba muy bonitas lenguas. Qué bueno que hables lenguas, qué bueno que hagas milagros, qué bueno que hagas profecía. Pero si eso no está en el fundamento del amor a Dios, en obediencia a su palabra, eso es lo que va a decir el Mesías. Es más, no me apedreen a mí, ahí está en la palabra. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Esto es muy claro. Entonces tenemos que entender y ya no ser como niños. Ya no ser como niños, sino madurar. Párate en la roca inconmovible, en la palabra eterna. Ahí párate. Si hay don, aleluya, gloria a Dios, que los dones se multipliquen, pero fundados en la palabra de verdad. ¿Sí? Ese es el asunto. Sin la obediencia a la palabra de verdad, a la santa palabra, todo lo demás es: apártate de mí, hacedor de iniquidad. Ah, no sabes qué es iniquidad, no sabes qué es maldad. Ahorita ya lo aprendiste. Iniquidad, maldad, lo feo, lo que es malo es la transgresión a la Torah. Y se llama pecado según la Biblia. ¿Sí? Eso es, así de sencillo es de entenderlo. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a terminar ahora sí. Yeshua en el desierto. ¿Cómo se defiende Yeshua en el desierto? Con la palabra de verdad, ¿verdad? Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tremendo es que esa palabra no la inventó el Mesías en ese momento. La inventó como, ¿cuántos años? 1500 años antes, ¿verdad? Y de la palabra, de la Torah, que fue dada al pueblo de Israel, de ahí tomó para defenderse de las acechanzas de Satanás. Si yo no tengo Torah, yo no puedo defenderme. Y dice, Deuteronomio 8:3, por esto te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahweh. ¿Sí? Está hablando de la Torah. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice? Sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿está invalidada la ley según Pablo? No. No, pero es que en Gálatas dice, pues yo ahorita no voy a consultar a Gálatas, pero aquí está bien claro que el apóstol Pablo no se contradice, y que si yo no lo estoy entendiendo, eso es otra cosa. ¿Ok? Porque aquí está diciendo que no hay invalidación de la ley, de la Torah, lo mismo que dijo el Mesías. 3:38. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y todos decimos amén. Nosotros aquí en la diáspora, así como nos tocó, nosotros somos justificados, salvos por la gracia que es a través del Mesías Yeshua. Totalmente. No, es que es por gracia. La persona que dice eso no ha entendido nada. No ha entendido nada. Hay que llevarlo otra vez a los rudimentos y hacerle entender que él fue salvo por los méritos de el Mesías, por su gran obra en ese madero y toda su vida, él haber resucitado de los muertos, y nosotros poner nuestra confianza en él. Y como tal, ¿verdad? Soy injertado en Israel para obediencia a la palabra. Sin el Mesías, yo no tengo nada que hacer. Son obras de inmundicia, con Torah o sin Torah. Yo soy salvo por el Mesías. Amén. Amén. Ok. El hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Juan 1:1-2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Y el verbo ahí es la palabra. La palabra. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué dice? Lleno de gracia y de verdad. Y el mensaje en la palabra, ¿qué está?
lleno de gracia y de verdad. Desde el principio, lleno de gracia y de verdad. Seguimos con Romanos 7, 7 al 14, ¿verdad? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? A ver, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? No, más bien conocimos el pecado, sino por medio de la ley. Porque si no hay ley, pues dale rienda suelta y al asunto, ¿verdad? Porque no hay problema. Pero como sí hay ley, y el que la hizo conoce muy bien las inclinaciones del hombre, ahí está especificado todo. ¿Sí? Pues no lo hago, pero sí lo pienso. Ah, también dice, ¿verdad? Que no debe ser ni tampoco en la mente. ¿Sí? Así que sí, ¿me explico? Entonces todo, ¿verdad? ¿Será que nos conoce? Pues claro, Él es nuestro hacedor, ¿verdad? Dice, no conocía el pecado sino por medio de la ley. Ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. 12. De manera que la ley de la verdad es ¿qué? Santa. ¿Y el mandamiento? Otra vez, por favor. Si sales de aquí con esto, ya bendito sea el Eterno, aleluya. A la ley, a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué no puedes obedecer la Torah? Porque somos carnales. Por favor, vamos a repetir juntos. No puedo obedecer la Torah. No puedo obedecer la Torah. Porque soy carnal. Porque soy carnal. Y la Torah es espiritual. Espiritual. Y si no soy nacido en el Espíritu, ¿no pueden repetirlo conmigo, por favor? Y si no soy nacido en el Espíritu, no puedo obedecer la Torah que es espiritual. No puedo obedecer la Torah que es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Qué dice? Vendido al pecado, pero comprado por la sangre del Mesías. Aleluya. ¿Sí se entiende? ¿Para qué? Para obediencia. Para obediencia. Entonces ahí está, o sea, no, que no, es que está mal. No, espérame. Legalista. Amén, aleluya. Sí quiero serlo. Quiero serlo y que el Señor me invista más de su espíritu para poder cumplir con su santa Torah que es espiritual. No, que estás mal. Ah, bueno, pues Pablo lo dice. ¿Sí? Pablo lo dice. Ok, sigamos. 7:22. Porque según el hombre interior, ¿qué es el hombre interior? Fíjense que es tremendo, ¿eh? Lo espiritual que hay en mí, ¿qué dice? Se deleita en la ley de Dios. Y nosotros que ahorita entendimos y que ha muerto nuestra carne al asunto del día del Señor, ¿sí? Ahorita para nosotros es un deleite empezar el Shabbat, ¿sí? Es el tiempo con mi familia. Es el tiempo del vinito y la buena comida. Es el tiempo de orar juntos. Es el tiempo aún de ser confrontados por la palabra, ¿sí? Es el tiempo que vienen visitas y podemos convivir. Es un tiempo de parte del Señor, ¿sí? Me deleito en que el Señor nos haya mostrado su Shabbat, su día santo, su día, ¿verdad? Bendecido, dice la palabra. 7:25. Gracias sean dadas a Dios por Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Así pues yo mismo sirvo con la mente a la Torah de Elohim, pero con la carne a la Torah del pecado. ¿Sí? ¿Cuál es esa Torah del pecado? Y Pablo lo explica. Mis concupiscencias. Esta condición mala que va a ser transformada cuando el Mesías venga. ¿Sí? Pero gracias al Eterno por Yeshua, ¿verdad? Porque en Él tenemos salvación, redención, misericordia, ¿verdad? Y si caemos, ¿qué pasamos si caemos? Nos levantamos, ¿verdad? Tenemos abogado. No nos quedamos ahí. Sigamos. ¿Sí? Pues ya no seguimos porque esa fue la última. Muy bien. Entonces, vamos a ponernos de pie. ¿Sí está un poco más claro? ¿Sí se te aclararon algunas cosas? Esto es muy importante, mis hermanos.
Va a llegar el momento en que vas a tener que compartir tu fe. Y si no estás adiestrado, fíjense qué tremendo, porque cuando iban a la guerra, ayer estábamos comentando, creo que Mario, no sé quién comentó, es que el que mató 300 con la espada, o sea, tenía que ejecutar a uno, inmediatamente ponerse en guardia para el otro. Y los golpes tenían que ser golpes de muerte, porque si lo dejas medio vivo, en su media vida te puede matar. ¿Cómo es que ese guerrero tomó el arma y pudo matar 300 de los valientes de David? Porque era diestro en la espada. Era diestro en la espada. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Tenemos que ser diestros en la espada, diestros en la Torá, así como el Mesías en el desierto, que venía Satanás con sus embates queriendo hacerlo caer, pero él era completamente diestro con la Torá. Tengo una responsabilidad delante del Eterno. Yo tengo que adiestrarme, tengo que entrenar, tengo que aprender a usar la espada, para verdaderamente que la espada, que es más cortante, ¿verdad? Que es tan, que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, etcétera. Por cierto, me da mucho la atención que alguien que hace esa analogía de la espada, el cuchillo, penetrando hasta el cuerpo de la persona, hasta los tuétanos, muy probablemente era un médico, muy probablemente era Lucas, pero está en Hebreos, ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Es algo muy importante que nosotros entendamos que se tiene que utilizar la espada correctamente y empezar a verdaderamente ser diestros para explicar nuestra fe, para que no se malentienda y no con argumentos antiguos, arcaicos, sin fundamento, en la ignorancia, nos dejen callados. Con amor y con sabiduría, sí, porque no estamos para andar peleando ni debatiendo, sino para que la verdad venga a resplandecer en otras personas. Y ahora sí que el ministerio, la labor del Mesías, de haber muerto en esa cruz, derramando su vida, resucitando al tercer día, investirnos con el poder del Espíritu, es para ser testigos. Ser testigos. Y el testigo tiene que verdaderamente entender qué es lo que va a testificar. ¿Sí? Tengo que ser diestro en la espada. Tengo que ponerme, fletarme a estudiar la palabra del Eterno, porque es la verdad, y la verdad me va a hacer libre. Y alguien que es libre puede traer libertad a otros. ¿Sí? Es necesario que aprendamos. ¿Sí? Y que cada cosa, la ley, ¿qué es la ley? Es Torah, y Torah no es ley. Como las cosas como son. El pecado, infracción de la ley. ¿Por qué morí? ¿Por qué el Mesías murió por mí? ¿Por qué? Porque yo fui infringí la ley toda mi vida. Pero ahora soy comprado con su sangre para obediencia a la Torah, porque le quiero dar honor al Padre, igual que a mi Mesías. ¿Sí? Son cosas que tenemos que dominar. Vamos a orar. Que Dios te bendiga.